Aquí te mostraré reflejos de una vasta realidad, miradas que son solo fragmentos de un todo. Esto es solo un viaje. Bienvenido a bordo. Una mañana del 14 de marzo del 2017, el portal web y periódico israelí Israel News Live publicó una atrevida historia titulada "Los ángeles caídos están encarcelados en la Antártida y aún están vivos". El comentarista Steven Binun analizó el libro apócrifo de Enoch, que describe las experiencias del personaje bíblico quien fue llevado al cielo para presenciar y desempeñar un papel clave en el conflicto celestial mayor, la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos. Esto significaría quizás que Enoch se convirtió en el intermediario entre los ángeles y Dios, puesto que el mismo libro señala que Enoch pudo escuchar cuando estos ángeles fueron enviados a prisiones de tormento. Escuchó sus terribles lamentos, que pidió misericordia a Dios por semejante sufrimiento. Hubo múltiples problemas con estos ángeles, inducidos por una mentalidad libertina de Lucifer, quien no estaba de acuerdo con la forma de evolución del ser humano en el camino espiritual. Los caídos violaron las leyes de salvaguardar a la humanidad, ya que algunos de ellos tenían la función de vigilar la vida de la materia en donde vivía el hombre, por lo que fueron llamados los vigilantes de Elohim o los Grigori. Y estos se enamoraron de las mujeres de la tierra, crearon experimentos genéticos y se produjo una gran batalla de legiones de ángeles que luchaban. Estos ángeles pactaron en el Monte Hermón, engendraron hijos con las mujeres y prometieron que quien se traicione mutuamente será maldito o anatema, con el fin de lograr su objetivo. Entregaron secretos de hierbas, de hechicería, tecnología prohibida, secretos de guerra que estaban prohibidos a una humanidad aún en desarrollo, alterando el orden de la creación. Tuvieron hijos gigantes con las mujeres, violentaron a la humanidad y alteraron la creación de Dios. Fue un gran ejército que hizo que la tercera parte de los ángeles y la corte celestial fueran desterrados del paraíso. Enoch fue uno de los muchos personajes bíblicos que vivió antes del diluvio, y aunque se le menciona poco en la Biblia, conocemos de él por el libro del Génesis, y por él sabemos que fue el descendiente de Set, el primer hijo de Adán. Además, fue el bisabuelo de Noé, y vivió en la tierra durante 365 años, curiosamente lo que dura un año solar. Además de haber tenido el privilegio de nunca experimentar la muerte, ya que fue arrebatado en un carro de fuego. Pero la pregunta es la siguiente: ¿de dónde surge la idea de que los 200 ángeles caídos relacionados con estos eventos fueron encarcelados en algún lugar de la tierra? La fuente principal para conocer a los ángeles caídos, según esta teoría, es el libro de Enoch, una antigua obra religiosa apócrifa que contiene material único sobre el origen de los ángeles caídos y de los gigantes. La explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario en aquel momento debido a la gran corrupción que existía en la tierra. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoch, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C. y la última parte del libro de las parábolas del siglo I a.C. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoch no es parte del canon bíblico utilizado actualmente ni por el judaísmo ni por el catolicismo, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea, y no olvidemos que Etiopía fue el centro de los grandes maestros que posteriormente se fueron a Egipto. De Etiopía viene la reina de Saba, la reina que fue la mujer del rey Salomón. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en la lengua etíope, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, en griego y en latín.
Las evidencias fueron encontradas en un libro apócrifo en el año 1947, cuando un pastor árabe dejó caer una piedra dentro de unas cavernas para intentar recuperar una cabra que se le había perdido. El libro se encontraba dentro de unas 20 vasijas o jarros antiguos que estaban dentro de una cámara. De esta manera descubrieron que habían varios rollos de pergamino con las estructuras bien conservadas pertenecientes al profeta Enoc. Además de otros evangelios registrados por los apóstoles que no fueron incluidos en la Biblia, estas escrituras mostraron informaciones muy antiguas que hablan de los ángeles rebeldes que fueron arrojados del cielo a la tierra y sobre un pueblo donde habían encarcelado a los ángeles caídos que hasta entonces es desconocido por el hombre. En el capítulo 6 del libro de Enoc se puede leer que 200 ángeles rebeldes descendieron en el monte Hermón, frontera entre Israel, el Líbano y Siria. La montaña se yergue hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. De su cumbre, que separa el Líbano de la zona de seguridad controlada por las Naciones Unidas, es un conjunto de montañas situadas en la parte sur de la cordillera del Antilíbano. Fue ahí donde 200 ángeles descendieron e hicieron un pacto jurando sobre esta montaña que tomarían por esposas a las hijas de los hombres. En el capítulo 7 del libro de Enoc nos cuenta que todos ellos tomaron para sí mujeres y comenzaron a tener relaciones con ellas. Habla también de que les enseñaron brujería, magia sobre las plantas y sobre el corte de raíces, pócimas de belleza y un largo etcétera. Las mujeres quedaron embarazadas de los ángeles caídos, dando lugar a una nueva raza, la raza de los gigantes Nefilim, seres colosales, fuertes, resistentes y violentos, una especie de superhumanos con un hambre voraz que se vio al punto de erradicar todo lo que había en la tierra e incluso el canibalismo al hombre que Dios había creado, ya que su propósito era implantar una raza híbrida de semidioses y gobernar la tierra. Estos ángeles se acusan de haber desviado su misión encarnando la explotación, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, la guerra, el odio, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño, y como parte de la humanidad era aniquilada, su clamor subió a los cielos. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, al ver la sangre del hombre que Dios había creado, había sido derramada y la injusticia que había, los hizo ser enviados por Dios a la tierra, la cual gritaba de forma desconsolada y sus llantos llegaron al cielo. Entonces Dios los envió a encadenar a los vigilantes y a destruir a los gigantes, pues ellos habían oprimido a los humanos. Los ángeles caídos rogaron a Enoc que intercediese por ellos y los gigantes Nefilim ante Dios, pero ya no había perdón para ellos. En el capítulo 10 del libro, señala que toda la tierra había sido corrompida por medio de las obras de los 200 ángeles rebeldes y su descendencia. Dios intervino tomando la decisión de mandar un diluvio sobre la tierra para limpiar de toda corrupción, de todo el dolor y todo el pecado que existía hasta aquel entonces. El libro de Enoc también dice detalladamente que estos 200 ángeles fueron encarcelados en la tierra, en un lugar inaccesible, y que Dios dejó que Enoc fuera testigo de este gran evento, específicamente en el capítulo 18 del libro. El profeta nos cuenta que el ángel Uriel lo llevó al sur de los confines de la tierra, a un lugar que estaba ardiendo día y noche. Pero el comentarista israelí lo relaciona directamente con la Antártida, puesto que en pleno verano austral, en el mes de enero, los días de la Antártida tienen luz durante 24 horas, o sea, día y noche, y por ende los veranos en la Antártida también son conocidos como los días de noches blancas, mientras las 7 montañas mencionadas en el libro de Enoc hacen referencia al monte Vinson, situados en la cordillera Centinela de la Antártida, un lugar que ardía durante el día y la noche, o sea que el sol nunca se ponía, un lugar en donde se encontraban 7 montañas llenas de piedras preciosas, una que era más grande y se destacaba entre todas las demás, y adyacente a esta grande montaña había 6 más pequeñas, 3 que apuntaban hacia el este y 3 que apuntaban al sur. También en el libro de Enoc se describe que este lugar no tenía agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible en los confines de la tierra.
Y esto es muy interesante, ya que pareciera que Enoc estuviera describiendo el Polo Sur, o sea, la Antártica, un lugar que solo tiene pingüinos en el área de las costas y en las islas adyacentes. Sin embargo, en la parte más profunda de la Antártida existe un conjunto de 7 montañas que coincide casualmente con las descritas por el profeta Enoc. En el monte Vinson o macizo de Vinson, que tiene una elevación de 4.892 o 4.897 metros sobre el nivel del mar. Curiosamente, es la montaña más alta de la Antártida y se encuentra en la cordillera Sentinel. Fue descubierta en 1966 por Nicholas Clinch y todo su equipo. Nuevamente aquí la casualidad. El macizo tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Adyacente al monte Vinson existen 6 montañas, 3 que apuntan al sureste y otras 3 al suroeste. Tengamos en mente que el tiempo en que Enoc vio las montañas fue antes del diluvio, o sea, antes de que el eje de la Tierra se moviese a consecuencia del gran cataclismo que habría afectado a la Tierra. Según el periodista israelí, estas montañas situadas en el libro de Enoc se refiere a las 6 montañas cercanas en el rango que podría calificar como las montañas descritas en dicho libro, puesto que el monte Vinson es la montaña más alta de la Antártida y se encuentra en el centro de la cordillera. Esta misma que se ha destacado de una forma muy espectacular con sus picos nevados, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. De manera que según estos análisis y fórmulas de esta teoría, en lo más profundo de algún lugar de la Antártida se encontrarían los ángeles caídos encarcelados, y recordemos que varios descubrimientos ya se han hecho en este lugar que tiene una gran longitud de 14.2 millones de kilómetros cuadrados, con un espesor de hielo superior al 1.9 de profundidad. Esto corresponde a la investigación llevada a cabo por Sir Charles Jacob, quien afirmaba que los cambios de polo han sido una ocurrencia regular en la historia de la Tierra. En su libro de 1978, Hawkwood, La corteza cambiante de la Tierra, propone que ya se ha producido un cambio de polos al final de la última era glacial alrededor del año 11.000 a.C. Pero ¿cómo se puede apreciar en la actualidad las montañas del Polo Sur? Mantuvieron su postura a pesar de los movimientos del eje de la Tierra. Nuevamente otra casualidad, solo hace falta excavar las gruesas capas de nieve para comprobar si estas montañas están hechas de piedras preciosas como las describe el libro de Enoc. La conjetura del periodista israelí es muy interesante, pero como se puede ver en el mapa que muestra la cordillera Sentinel, donde se encuentra el monte Vinson, hay muchas más montañas en la cordillera. La conjetura del periodista, por lo tanto, no sería concluyente, como él mismo señala. Sin embargo, nos da una posible ubicación de dónde podrían estar encarcelados los ángeles caídos en el monte Vinson, o las otras 6 montañas en la cordillera Sentinel. Pero todo indica que los ángeles caídos aún están vivos en su prisión en la Antártida, y plantea una posibilidad muy intrigante. El libro de Enoc describe un futuro año del misterio. Cuando ellos, los ángeles caídos, sean pues liberados, en el capítulo 18 del libro de Enoc describe el lugar donde fue llevado para ser testigo del encarcelamiento de los 200 ángeles, y nos cuenta que el ángel de Dios le dice que allí sería la prisión de 200 ángeles hasta el día del gran juicio en que serán juzgados por sus pecados. La Antártida definitivamente cumpliría con la descripción hecha por Enoc, ya que la Antártida es un lugar inestable para los seres humanos. En el Evangelio de Enoc se describe perfectamente que 200 ángeles se encuentran encarcelados aquí en la Tierra, y la ubicación hasta el momento pareciera ser esta, de manera que quizá ellos están aquí y permanecerán allí hasta el día de su juicio, a diferencia de su descendencia los Nefilim, que fueron arrancados de raíz de la tierra por haber sido una raza híbrida creada entre ángeles rebeldes y humanos, semidioses abominables que debían ser erradicados sin que llegasen a conocer el juicio o la resurrección. Finalmente, el diluvio universal terminó con toda la impureza de la tierra, pero esto no impidió que quedaran evidencias históricas del tormento que vivió en la tierra en aquellos años toda esta rebelión.
Los eruditos piensan que no todos los gigantes fueron erradicados, ya que existen menciones de gigantes después del diluvio, como lo es el famoso Goliat, Anak, y en los últimos años el rumor creciente de un gigante pelirrojo que atacó al ejército americano en Afganistán. Y en cuanto a su creencia y los 200 ángeles, es algo que los tiene bastante intrigados, ya que durante el año 2006, después de haber realizado un mapeamiento detallado, los satélites de la NASA detectaron una enorme anomalía electromagnética inexplicable, enterrada a unas 151 millas debajo del hielo, conocida como la Tierra de Wickes. Este lugar es un espacio enorme y muy profundo, donde se encuentran los cráteres más grandes y casualmente más antiguos del planeta, lo que ha dejado a los científicos pasmados y los ha llevado a pensar de nuevo en las escrituras del libro de Enoc. El periodista israelí Ben-Nun cita pasajes del libro de Enoc que son muy sugestivos acerca de la Antártida, así como el lugar donde Enoc fue llevado para presenciar eventos celestiales. En Enoc 18:5 dice: y vi los vientos de la tierra que sostienen las nubes, y vi los caminos de los ángeles. Vi al final de la tierra el firmamento del cielo arriba. En 18:16 dice: y fui hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Y los del oriente eran de piedra de color, y uno de perlas, y otro de piedra curativa, y las del sur de piedra roja. Y el medio alcanzó al cielo como el trono del Señor, y la cima del trono era de zafiro.